A miles de kilómetros, un hombre de 29 años seguía el debate exiliado en Siberia. Su respuesta a las críticas de Bernstein cambiaría para siempre la faz del socialismo. Su nombre, Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido por su nombre de guerra, Lenin. Lenin probablemente fue el mayor adicto al trabajo de Rusia, un país que no se caracterizaba por trabajar. Pero él se esforzaba. Era muy inteligente. Tenía una gran confianza en sí mismo y creía saber a ciencia cierta lo que era bueno para todo el mundo, y en especial para el futuro de su país. Cuando Vladimir tenía 17 años, su hermano mayor, Sasha, fue ejecutado por planear el asesinato del zar Alejandro III. Fue el comienzo de su carrera hacia la acción revolucionaria. Después de ir a la universidad, participó en una manifestación no política. Iba en contra de algunas normas de la universidad. Cuando fue arrestado y se descubrió que era el hermano pequeño del terrorista ejecutado, fue expulsado de la universidad. Era un gran estudiante, así que tuvo que pasar varios años de inactividad. Vladimir fue desterrado a la casa de campo familiar. Allí empezó a leer la literatura radical que había dejado su hermano ejecutado. Leyó a varios revolucionarios rusos, a Karl Marx, y llegó a la conclusión de que era importante crear un nuevo sistema socialista en Rusia, como pensaba su hermano. Los revolucionarios tenían que aprender a hacerse más fuertes, a convertirse en héroes que lo dieran todo por salvar a Rusia, como lo había hecho su hermano. La actividad revolucionaria de Vladimir le llevaría a tener más problemas con la ley. Cuando leyó los escritos de Edward Bernstein, casi una década después, volvía a estar en el exilio, esa vez en Siberia. Su vida giraría entonces en torno a un solo objetivo: la revolución. Lenin solía estar furioso. Era su personalidad. Bernstein le enfurecía, pero a diferencia de otros, se dio cuenta de que tenía razón, de que los obreros no iban hacia la revolución. Cuando Lenin volvió del exilio, su hermano menor fue a buscarlo a la estación de tren. Dmitri Ulyanov recordaría después el primer tema que salió de los labios de su hermano: la necesidad de refutar a Bernstein. Pronto estableció una idea radicalmente diferente de qué hacer si los obreros no iban a la revolución. Lenin desarrolló muy pronto lo que yo llamaría una política basada en la ausencia de confianza. Si no se puede esperar que los obreros hagan una revolución, ¿en quién confiar? Para Lenin solo se podía confiar en revolucionarios profesionales, como él mismo, que harían la revolución en nombre del pueblo. Lenin se dijo: al diablo con los obreros, la revolución lo es todo. Pero no fue tan honesto. No dijo al diablo con los obreros, sino: tendremos que descubrir la vanguardia de los obreros, del proletariado. Seremos mis camaradas y yo, y nosotros haremos la revolución para los obreros. Para Lenin era más que una teoría. En 1900 abandonó Europa para fundar un periódico clandestino, Iskra o Chispa, con la que prendería un nuevo movimiento revolucionario en Rusia. En el verano de 1914, 50 años de paz en Europa llegaban a un sangriento final. Todo el continente se vería envuelto en el conflicto más violento que el mundo haya visto. La Gran Guerra golpeó a Rusia con especial dureza. Hubo una crisis en el transporte, inflación. En las ciudades del norte, especialmente en la capital, San Petersburgo, había escasez de alimentos y combustible. Fue un invierno muy duro. A principios de 1917, el suelo se desmoronaba bajo el régimen zarista. Mientras las tropas rusas luchaban contra Alemania en el oeste,
Las huelgas y protestas se extendían por todo el país. En Petrogrado se amotinó un grupo de soldados. Fue el principio de lo que se conocería como la Revolución de Febrero. Para evitar un levantamiento similar en el frente, el zar abdicó del trono. El poder cayó en manos de un gobierno liberal provisional. Hubo una especie de caos y anarquía que se extendió rápidamente en Rusia después de la Revolución de Febrero, después de la abdicación del zar. La tierra había sido tomada por los campesinos. Pueblos pequeños declaraban su independencia y hacían sus propias banderas. Parecía que todos los vínculos que unen a la sociedad, el miedo, la lealtad, la tradición, se desvanecían y Rusia se desintegraba en pedazos. Muchos socialistas rusos dieron la bienvenida al nuevo gobierno liberal, pero no Lenin. Había vivido en el exilio en Europa durante casi 15 años, a veces incluso viajando disfrazado. Había trabajado para reforzar y formar un nuevo partido en Rusia, el bolchevique, ordenando incluso robos a bancos y extorsionando para financiar las actividades del partido. Ahora veía la oportunidad que estaba esperando. El 25 de octubre de 1917 los bolcheviques atacaron. Esta es una reconstrucción soviética del asalto de los hombres de Lenin al Palacio de Invierno de San Petersburgo. En realidad, la revolución fue mucho menos dramática. El gobierno provisional entregó el poder sin apenas derramamiento de sangre. Pocos esperaban que el nuevo régimen estuviera más tiempo en el poder que el anterior. Cuando Lenin y los bolcheviques tomaron el poder, eran una minoría. Casi inmediatamente, el régimen bolchevique se vio envuelto en una guerra civil que ganó militarmente, pero que también ganó porque los bolcheviques habían usado bien la propaganda para conquistar lo que hoy podríamos llamar los corazones y mentes del pueblo ruso. A través de carteles, folletos y discursos, Lenin intentó convencer a los rusos de quiénes eran los enemigos del pueblo y quiénes sus salvadores. Pero Lenin no se quedó en la propaganda. Los enemigos del pueblo recibieron su merecido, incluidos sacerdotes, agricultores ricos y oponentes políticos. Lenin comenzó con Nicolás II, el último zar de Rusia. Él, su esposa, sus 5 hijos, su médico, sus criados, todos fueron asesinados. Después mutilaron los cuerpos y los quemaron. Los restos fueron enterrados en una fosa que se descubrió hace pocos años. Después, en agosto de 1918, un revolucionario que creyó que Lenin había traicionado a los rusos le disparó hiriéndolo casi mortalmente. Lenin y sus secuaces decidieron llevar a cabo el terror rojo. Fue algo terrible. Sacaron a mucha gente de prisión, entre ellos a presos políticos, que no habían sido juzgados y que no habían hecho nada contra los bolcheviques, y los fusilaron. Aquella noche mataron a cientos de personas. Muchos otros se vieron desterrados a campos de trabajos forzados. Con Joseph Stalin, el sistema sería conocido como el Gulag. Parte del terror rojo consistió en meter a todos los miembros de la oposición en campos de concentración a las afueras de las grandes ciudades. Fueron los primeros campos y a partir de ellos se desarrolló el sistema Gulag. Fueron precursores de lo que habría después en el régimen de Stalin. El zar había sido tachado de tirano por ejecutar a un grupo de radicales violentos. Con Lenin y sus seguidores,
millones de personas morirían a manos del Estado. Es difícil calcular cuántas personas murieron bajo Lenin y Stalin, porque había muchas formas diferentes de morir. Hubo gente que lo hizo en los campos, otros que fueron ametrallados en los bosques, hubo gente que murió deportada y otra de hambre. Si se suman todos, el número sería de decenas de millones. Lenin en general no sentía simpatía por los seres humanos tal como eran. Creía, como otros, que a través de la educación y las leyes se podía conseguir que la gente rechazara la propiedad privada. Quería crear nuevos seres humanos. La raza humana existente estaba tan podrida que acabar con ella era algo progresista. Entre el terror y la guerra, Lenin estaba construyendo un sistema de gobierno desconocido hasta entonces. Junto con el antiguo régimen, fueron borradas por completo las industrias capitalistas rusas, bancos e iglesias. En su lugar, una única institución, el partido. La mayoría de los bolcheviques no tenían experiencia en negocios o administración, pero idearon un plan para dirigir el país con la quinta economía y la tercera población más grandes del mundo. Los resultados no fueron precisamente un paraíso terrenal. En 1920 se podía decir que la sociedad civil y la civilización habían llegado a un punto muerto. Hubo una hambruna generalizada. La industria se había venido abajo, el ferrocarril había dejado de funcionar, la economía se había desintegrado y el pueblo volvía a las formas más primitivas de trueque. Murió mucha gente, fue una pesadilla. Ahora, Rusia era conocida oficialmente como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los bolcheviques se llamaban a sí mismos comunistas. El término se había ido intercambiando con el de socialismo. Pero tomó un nuevo significado cuando Lenin rompió todos los lazos con el resto de socialistas del mundo y formó un nuevo movimiento internacional. Tenía grandes planes para su revolución. Lenin dijo más de una vez que no creía que la revolución quedara confinada a Rusia. La revolución tenía que extenderse, tenía que llegar a los países industrializados de Occidente. Primero a Alemania y Gran Bretaña, y después a Estados Unidos. En el esquema marxista de las cosas, la primera nación que había que transformar era el país capitalista más avanzado del mundo. Y ese era Estados Unidos. Pero, irónicamente, el socialismo nunca consiguió la misma popularidad en Norteamérica que en otros países. Básicamente porque su principal destinatario, la clase obrera, los sindicatos, no lo aceptaban. Lucharon por ello un tiempo y después lo rechazaron. En Norteamérica, la división entre sindicatos y socialistas se remonta a los comienzos del movimiento obrero organizado a finales del siglo XIX. Incitados por Marx y Engels, los movimientos obreros de toda Europa empezaron a cobrar fuerza y la mayoría adoptó el socialismo como filosofía a seguir.